Todos bienvenidos a este primer seminario internacional de formación continua organizado por las Cortes, en este caso por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial. El tema Derecho y Argumentación Jurídica. Destacamos la presencia de Su Excelencia el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, también presencia de Su Excelencia el señor doctor Eugenio Jiménez Rolón, miembro del Consejo de la Magistratura. También presencia de Su Excelencia doctora María Carolina Llanes, el presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Gerardo Bobadilla Frizzola, presidente del Jurado de Enjuiciamiento y miembro titular del Consejo de la Magistratura, doctora Alicia Pucheta Viuda de Correa. También presencia en esta oportunidad de ilustres, doctor Daniel Mendonca, doctor Manuel Atienza y el ilustre docente doctor Rodolfo Luis Vigo. También destacamos la presencia del señor director ejecutivo de la Escuela Judicial, doctor Isabelino Galeano. Especializados en argumentación jurídica, doctor Marcos Riera Unter, doctor Roberto Ruiz Díaz Labrano, magíster Dante Villasboa. También presencia del señor presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, doctor Delio Vera Navarro. También presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, abogado Augusto Salas. También momentos más, la presencia del señor vicepresidente del Consejo de la Magistratura, doctor Gustavo Miranda, y el doctor Juan Carlos Mendonca. Damos inicio de esta manera con las palabras del señor abogado Gerardo Bobadilla, presidente del Consejo de la Magistratura. Doctor. Muy buenas tardes a todos. Es un alto honor darles la bienvenida al primer Seminario Internacional de Formación Continua organizada por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, denominado Derecho y Argumentación Jurídica. Saludo con especial deferencia a las distinguidas autoridades presentes, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el nombre de la ministra, la doctora Carolina Llanes, saludo también a los demás ministros de la Corte Suprema de Justicia. En el nombre de la doctora Alicia Pucheta, también saludo a los miembros del Consejo de la Magistratura, a todas las personalidades que hoy nos honran con su presencia y también a todo el público que hoy se hizo presente. Extiendo este saludo muy especial a nuestros ilustres docentes invitados, a los profesores internacionales, el doctor Manuel Atienza, al doctor Rodolfo Vigo, así como a nuestro destacado jurista nacional, el doctor Daniel Mendonca, cuyas trayectorias en el ámbito del pensamiento jurídico enriquece profundamente este espacio académico. Asimismo, hacemos llegar un afectuoso saludo a todos los participantes que nos acompañan a través de la transmisión en vivo desde el Salón Auditorio de la Escuela Judicial, así como en las sedes de Concepción, Encarnación y Ciudad del Este. La presencia de todos ustedes y de ellos refleja el compromiso con la formación continua y el fortalecimiento del sistema de justicia de nuestro país. Este seminario constituye un espacio de reflexión, actualización y fortalecimiento de las capacidades jurídicas en un ámbito tan esencial como es la argumentación jurídica, herramienta fundamental para la construcción de decisiones justas, razonadas y legítimas. Desde el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia, reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia en la formación de los operadores del sistema de justicia, convencidos de que una mejor preparación redunda directamente en un mejor servicio a la ciudadanía. Sean todos cordialmente bienvenidos y que esta jornada académica sea altamente provechosa. Muchas gracias.
Señoras y señores, seguidamente las palabras del señor ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Consejo de la Magistratura, doctor Eugenio Jiménez Rolán. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Creo que si el año pasado organizamos ese curso que dejó huellas bastante profundas e importantes, ahora estamos poniendo, como dije ya en una ocasión, la guinda de la torta, porque está en el Paraguay, por primera vez además, el ilustre profesor Manuel Atienza. Lo conocía el profesor Atienza en yo diría una épica argumentación, utilizando los términos ya por todos conocidos, entre el doctor Atienza, el doctor Rodolfo Vigo y el doctor Juan Antonio García Amado, que ustedes también lo escucharon aquí mismo. De ese momento yo realmente me tracé un sueño, que era el de poder contar en el Paraguay a figuras tan destacadas. Y gracias a Dios, ahora con la venida del profesor Atienza, se ha cumplido ese sueño en su integridad. Y si agregamos que forman parte de quienes tendrán a su cargo el desarrollo de los temas esta tarde, el doctor Vigo, ilustre también, expositor argentino, pero con trayectoria internacional, y especialmente para nosotros un consagrado jurista, el doctor Daniel Mendonca, a quienes también les agradezco muy especialmente. Y respecto a Daniel, y lo digo Daniel porque somos amigos prácticamente desde la infancia, ya nuestros padres eran amigos, es una enorme satisfacción encontrar en librerías españolas libros de Daniel Mendonca. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que valorar. Tenemos figuras trascendentes en el Paraguay y Daniel Mendonca es uno de quienes lideran el grupo de figuras trascendentes, muchas de las cuales también están acompañándonos aquí en este auditorio. Y quien presenta a alguien debería decir por qué. ¿Por qué está presente el que es presentado? Valga el juego de palabras. En este caso, la trayectoria del doctor Atienza me releva de toda presentación. Es por todos conocidos, es una figura estelar del mundo jurídico a nivel global. Y llego hasta aquí porque nadie ha venido a escucharme a mí, sino a escucharle a los ilustres profesores a los que estoy haciendo referencia. Así que doy por descontado el éxito de esta jornada. Muchas gracias a todos. Bien, seguidamente, señoras y señores, las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Joaquín Martínez Simón. Muy buenas tardes. Es para mí un enorme honor, en representación de la Corte Suprema de Justicia, dar la bienvenida a personas que muchos de nosotros conocíamos solamente por su nombre impreso en algunos libros. Puntualmente al doctor Manuel Atienza, al doctor Rodolfo Vigo lo conocíamos no solamente por sus obras, sino también porque ya hace muchos años visita nuestro país. Tuve ocasión de conocerlo hace ya algún tiempo, en el año 2003, cuando nos convocara a la Corte Suprema de Justicia a discutir
lo que finalmente terminaría siendo el Código de Ética Judicial. Doctor Rodolfo Vigo, con esa enorme prestación, con esa enorme prestancia, con esa bondad que le caracteriza, nos asesoró en lo que constituye la redacción de un código ético para la República del Paraguay y su servicio de justicia. También al doctor Daniel Mendonca, nuestro representante paraguayo en este coloquio de altísimo nivel que vamos a tener hoy. Y en ese sentido, congratular a las entidades, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, que tuvieron a bien organizar este realmente broche de oro del seminario que había, perdón, del congreso que había empezado el año pasado, el curso diplomado que habíamos hecho a nivel país y que había tenido realmente una afluencia enorme de gente. Hoy, con más de 800 personas entre esta sala y los distintos lugares donde se está transmitiendo en vivo, vamos a hacer un cierre con las conferencias de hoy y mañana. Por lo tanto, como bien dijera mi colega de sala, el doctor Jiménez Rolón, vamos a acortar el tiempo de presentación para gozar lo máximo posible de las exposiciones de los expositores de hoy, que lastimosamente se quedan muy poco tiempo en nuestro país, por lo tanto cada minuto vale oro. Muchísimas gracias a ellos por venir hasta nuestro país a regalarnos estos momentos de instrucción jurídica profunda sobre la argumentación, un tema que es transversal a quienes oficiamos con el derecho, independientemente de qué lado estemos del mostrador, y que sea de provecho para todos las charlas de hoy y mañana. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, seguidamente procederemos a la entrega de los reconocimientos a estos ilustres docentes, para lo que convocamos al señor presidente de la Corte Suprema, también al doctor Eugenio Jiménez Rolón y al señor presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Gerardo Bobadilla, a pasar al frente, por favor, sí, para hacer entrega de este reconocimiento que dice lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la República del Paraguay otorgan el presente reconocimiento y agradecimiento al profesor doctor Manuel Atienza, profesor Rodolfo Luis Vigo y al profesor Daniel Mendonca, por su eminente aporte académico y su valiosa contribución al fortalecimiento de la formación jurídica nacional en el marco del primer simposio, en este caso primer Seminario Internacional de Formación Continua, organizado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura Escuela Judicial, denominado Derecho y Argumentación. Su dedicación y excelencia académica honran el compromiso con la justicia y el saber jurídico. La entrega correspondiente, de esta manera, de parte del señor presidente de la Corte Suprema, también de parte del señor doctor Eugenio Jiménez Rolón y el presidente, de esta manera, del Consejo de la Magistratura. Asunción, 20 de marzo de 2026, profesor doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, profesor doctor Eugenio Jiménez Rolón, ministro de la Corte Suprema de Justicia, miembro del Consejo de la Magistratura, y abogado Gerardo Bobadilla Frizzola, presidente del Consejo de la Magistratura. Bien, señoras y señores, invitamos a tomar asiento y de esta manera dar inicio a lo que será esta enriquecedora tarde de aprendizaje jurídico en este primer Seminario Internacional de Formación Continua organizado por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial, denominado Derecho y Argumentación Jurídica, para lo que damos lectura del currículum abreviado del eminente profesor doctor Daniel Mendonca. Asunción, 1962, abogado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, Universidad Católica
licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica Asunción, Paraguay, máster en Metodología de la Investigación Científica, Facultad de Estudios para Graduados, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina, posgraduado en Teoría General y Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Asunción, posgraduado en Políticas Públicas Anticorrupción en Georgetown University de Washington, Estados Unidos, y la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, posgraduado en Ciencias Sociales, Programa Académico Paraguay, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, San José de Costa Rica, autor de libros, Introducción al Análisis Normativo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, Exploraciones Normativas, Fontamara, México, 1995, Interpretación y Aplicación del Derecho, Universidad de Almería, 1997, Cómo hacer cosas con la Constitución, Asunción, 1999, Estado Social del Derecho, CIPSET, Fundación Adenauer, Asunción, 2000, Las Claves del Derecho, GEDISA, Barcelona, 2000, Los Secretos de la Ética, Tecnos Madrid, 2001, Los Derechos en Juego, Tecnos Madrid 2003, Infame Condición, Paraguay, Democracia, Pobreza y Corrupción, Servilibro 2003, La Máquina de Gobernar, Ingeniería Constitucional y Gobernabilidad Democrática, Intercontinental 2004, Corrupción, un estudio sobre la corrupción en el Paraguay, Intercontinental 2005, Pobres y Desiguales, Notas sobre la pobreza y la desigualdad en Paraguay, Intercontinental 2007, Análisis Constitucional, una introducción intercontinental, Asunción 2008, Universidad del Rosario, Bogotá 2009, Tortura, Represión y Constitución, Intercontinental, Centro de Estudios Constitucionales, Asunción 2009, Democracia Vulnerable, un estudio sobre el sistema político paraguayo, Intercontinental 2010, Constitución y Medio Ambiente, Apuntes sobre el Derecho Constitucional Ambiental Paraguayo, Centro de Estudios Constitucionales 2010, Apuntes Constitucionales Intercontinental 2012, El Lenguaje del Derecho, Marcial Pons, Madrid 2023, en coautoría con Ricardo Goibor, La Odisea Constitucional, Constitución, Teoría y Método, Marcial Pons, Madrid 2005, con Eugenio Bulgin, Normas y Sistemas Normativos, Marcial, Madrid 2006, con Josefina Zapena, Sentencia Arbitraria, Análisis de la Doctrina Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Intercontinental 2006, y con Juan Carlos Mendonca, Breve Historia del Constitucionalismo Paraguayo, Intercontinental 2011. Es autor de numerosos ensayos sobre temas de su especialidad y coeditor de las obras colectivas Ficciones Jurídicas, Fontamara, México 2003, Perspectivas Constitucionales, Arandurá, Asunción 2006, Presunciones, Fontamara, México 2020, Coordinador de las Obras Colectivas Derecho Procesal Constitucional, Régimen Procesal de las Garantías Constitucionales, la Ley Centro de Estudios Constitucionales 2012 y 2023 y Textos Constitucionales Intercontinental 2014. Es profesor de Teoría General de las Normas en el curso de Maestría en Derecho de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, como así también Teoría Constitucional en el curso de doctorado de la misma universidad. Es miembro de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, España. De 1994 a 2008 ha sido profesor contratado de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. De 2009 al 2014, profesor contratado de Interpretación Constitucional en la Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Medellín, Colombia. Profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica y de varias universidades europeas y latinoamericanas. Profesor invitado del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y de la Escuela Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura. Miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho,
del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, director del Centro de Estudios Constitucionales. Actualmente ejerce la docencia en posgrado en la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad de Buenos Aires, docente en el curso de especialización en argumentación jurídica, organizado por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Circunscripción Judicial de Concepción. Con ustedes, doctor Daniel Mendonca, el auditorio es suyo. Bienvenido. Para avanzar. ¿A dónde apunto? ¿A dónde apunto? Perdón. Muy buenas tardes. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Estoy de verdad muy agradecido por la invitación de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de empezar, permítanme dar la bienvenida a dos viejos y queridos amigos, el doctor Manuel Atienza y el profesor Rodolfo Vigo. En 1989, el Instituto de Arte Contemporáneo de Filadelfia inauguró la exposición itinerante Robert Mapplethorpe, Un Momento Perfecto, que suscitó una incendiaria polémica en los Estados Unidos. La muestra contenía algunas de las fotografías eróticas más explícitas del artista, incluyendo un autorretrato en el que aparece con un látigo insertado en el ano. Aunque su trabajo ya había sido mostrado en exposiciones financiadas con fondos públicos, grupos conservadores y organizaciones religiosas aprovecharon esa ocasión para oponerse al apoyo del gobierno a lo que consideraban una sensacional presentación de material posiblemente obsceno. En Cincinnati, la exhibición dio lugar al procesamiento del director del Centro Contemporáneo, Dennis Barry, bajo la acusación de obscenidad y pornografía infantil. Poco después, la Corcoran Gallery, el museo de arte más antiguo de Washington, canceló la exposición cuando sus autoridades vieron las obras. Luego de que la Corcoran rechazara la exposición, la comunidad de artistas de Washington ofreció una presentación nocturna de diapositivas de las fotos de Mapplethorpe sobre la fachada de mármol del museo. Sin lugar a dudas, las obras tienen el poder de perturbar al espectador. Les expongo solo algunas de las más discretas. En 2004, el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires montó una muestra del galardonado artista argentino León Ferrari titulada Retrospectiva, que incluía la conocida obra La civilización occidental y cristiana, un enorme Cristo de santería crucificado sobre un avión de combate norteamericano, así como las series tituladas Ideas para infiernos, que contienen figuras de santos, vírgenes, cristos, dentro de licuadoras, tostadoras, sartenes y ollas. En una severa carta pastoral, el entonces cardenal Jorge Bergoglio, luego Papa Francisco, criticó abiertamente la muestra y calificó a Ferrari de textual blasfemo. La carta desató la reacción de grupos católicos radicales que ingresaron a la muestra pocos días después de su inauguración al grito de «Viva Cristo Rey, carajo», y destruyeron varias obras. Durante los 40 días que la muestra estuvo efectivamente abierta al público, convocó a 70.000 espectadores, generó largas y demoradas colas para ingresar, hizo necesario extender el horario de exhibición hasta pasada la medianoche, motivó 4 manifestaciones de respaldo,
una misa y una manifestación de rechazo y dio lugar a centenares de artículos en periódicos y revistas. El público llenó 4 libros del Centro Cultural Recoleta con sus opiniones sobre las obras exhibidas y programas de periodismo político que nunca habían dedicado espacio alguno al arte, organizaron sendos paneles de debate. La exposición ocupó varias veces las primeras planas de los principales periódicos argentinos. Lo más importante, fue clausurada y reabierta por orden judicial. En 2015, un grupo terrorista atentó contra la sede de la revista Charlie Hebdo, conocido semanario satírico francés. Con sus publicaciones, la revista consiguió la indignación de musulmanes, judíos y cristianos por igual. Su labor fue motivo de debates, acusaciones, juicios y atentados. El semanario cobró relevancia internacional cuando se involucró en la controversia sobre las caricaturas de Mahoma en 2006. Charlie Hebdo replicó las caricaturas aparecidas en un periódico danés, razón por la cual fue demandado por autoridades islámicas francesas bajo la acusación del delito de injurias públicas contra un grupo de personas en razón de su religión. En noviembre de 2011, tras referirse a la victoria de los islamitas en las elecciones de Túnez, fue atacada con cócteles Molotov, lo que provocó graves daños. En la mañana del 7 de enero de 2015, 2 hombres encapuchados y vestidos de negro, portando fusiles automáticos Kalashnikov, irrumpieron nuevamente en su sede, mataron a 12 personas e hirieron de gravedad a otras 4. La organización terrorista Al-Qaeda se adjudicó el ataque. Pocos días después, la revista publicó en su portada una caricatura del profeta Mahoma diciendo «Yo soy Charlie», con una lágrima en una de sus mejillas, bajo la leyenda «Todo está perdonado». Las manifestaciones a favor y en contra de las publicaciones de la revista fueron multitudinarias. Estos casos ponen en evidencia que las sociedades están repletas de emociones: simpatía, antipatía, alegría, tristeza, repulsión, indignación, vergüenza, desprecio, ira, temor, culpa, remordimiento, aflicción, compasión, y que ellas influyen sobre el comportamiento colectivo. En ocasiones incluso, ciertas manifestaciones emocionales se basan en controversias generadas por el reclamo de reconocimiento o protección de determinados derechos. En lo que sigue, quisiera detenerme en este punto. Pretendo analizar las expresiones conflicto de derechos y balance de derechos. Los sistemas jurídicos contemporáneos consagran y garantizan numerosos derechos: derecho a la educación, derecho a la integridad física y moral, derecho a la intimidad, derecho al acceso a la justicia, derecho a la libertad ideológica y religiosa, derecho a la libertad y seguridad personales, derecho a la producción artística, científica y literaria, derecho a la propia imagen, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho al honor, derecho al trabajo, derecho a la asociación, derecho a la huelga, derecho a la información y a la libre expresión, derecho de petición, derecho de reunión, derecho de sindicación, derecho de sufragio, entre otros. Desde luego, el catálogo de derechos se ha ido modificando con el cambio de las condiciones históricas, de las necesidades vitales, de los intereses humanos y de los medios disponibles para su realización. Se afirma, en efecto, que la ampliación del catálogo se ha producido por 3 causas interdependientes. En primer lugar, porque ha ido aumentando la cantidad de bienes considerados merecedores de ser tutelados. En segundo lugar,
porque ha sido ampliada la titularidad de algunos típicos derechos a sujetos distintos del hombre. Y en tercer lugar, porque el hombre mismo no ha sido ya considerado como ente genérico u hombre en abstracto, sino que se ha visto en la especificidad o en la concreción de sus diferentes maneras de estar en la sociedad, como menor, como anciano, como enfermo, como trabajador, etc. Es decir, más bienes, más sujetos, más condiciones. Así, derechos que habían sido considerados absolutos a fines del siglo XVIII, como el derecho de propiedad, han sido sometidos a limitaciones radicales en las declaraciones contemporáneas. Y derechos que las declaraciones del siglo XVIII no mencionaban siquiera, como los derechos sociales, son ahora consagrados con especial cuidado en las declaraciones recientes. Uno de los problemas principales que plantea el catálogo de derechos es su heterogeneidad, en el sentido de que la categoría de los derechos en su conjunto contiene derechos incompatibles entre sí, es decir, derechos cuya protección no puede ser garantizada sin restringir o suprimir la protección de otros derechos. De este modo, los derechos pueden sobrevivir a conflictos entre ellos, aun cuando uno tenga que ceder ante el otro. El conflicto es un conflicto entre dos derechos que importan y no se resuelve eliminando uno de ellos, sino solo tomando una decisión sobre cuál de ellos importa más en la situación planteada. El conflicto entre derechos, entre dos derechos, implica que ambos derechos no pueden ser simultáneamente satisfechos. Esta definición sigue en general la tendencia marcada por otros muchos autores. Consideremos las siguientes definiciones ofrecidas de la definición de la expresión conflicto de derechos. Y cito: dos derechos están en conflicto cuando ambos no pueden ser simultáneamente satisfechos. Otra: dos derechos se encuentran en conflicto cuando ambos no pueden ser ejercidos y gozados plenamente en una situación determinada. Otra: en la mayor parte de las situaciones en las que está en cuestión un derecho fundamental, ocurre en cambio que dos derechos igualmente fundamentales se enfrentan y no se puede proteger uno incondicionalmente sin hacer inoperante el otro. Otra: cuando dos derechos entran en conflicto, el resultado es que uno de esos derechos se cumple a expensas del otro. Es decir, un derecho es infringido por el ejercicio legítimamente permitido del otro. Otra: un conflicto de derechos es una situación en la cual los derechos de dos personas no pueden ser ambos respetados. Haciendo respetar cualquiera de ellos, impediremos honrar o respetar el otro. Otra: dos o más derechos se encuentran en conflicto cuando el respeto de ambos es imposible. Otra: afirmar que dos derechos pueden entrar en conflicto significa que puede no ser posible respetar un derecho sin violar el otro. Última: no toda situación en la que dos o más derechos no pueden satisfacerse simultáneamente es una situación de conflicto de derechos. El conflicto de derechos aparece cuando cualquier cosa que haga o deje de hacer un agente viola los derechos de alguien. Fin de las citas. Los conflictos de derechos guardan una semejanza considerable con los conflictos morales. Un ensayo particularmente importante respecto de los conflictos morales es el clásico de Bernard Williams sobre la consistencia ética. Bernard Williams denomina conflicto moral al caso en que existe un conflicto entre dos deberes morales, debiendo el sujeto decidir qué hacer. Según su análisis, cabe considerar dos formas básicas de conflicto moral. Una es aquella en la que parece que debo hacer cada una de dos cosas, pero no puedo hacer ambas al mismo tiempo. Otra forma es aquella
en que algo que aparentemente debo hacer con respecto a alguno de sus rasgos, también tiene otros rasgos con respecto a los cuales aparentemente no debo hacerlo. En lo sustancial, las dos formas se reducen a lo siguiente. En la primera, parece que debo hacer X y que debo hacer Y, pero no puedo hacer ambas cosas a la vez, es decir, X e Y. En la segunda, parece que debo hacer Z con respecto a algunas consideraciones y que no debo hacer Z con respecto a otras consideraciones. Según Williams, los conflictos morales generan normalmente determinados sentimientos de lamento, pesar, remordimiento, culpa o compunción por haber dejado de hacer lo que se debería haber hecho, es decir, X o Y. Incluso tras haber analizado la situación y obrado de la manera considerada correcta. Williams denomina residuo moral a ese estado psicológico generado por la resolución del conflicto. Otros autores, en una línea distinta, denominan residuo moral al deber moral derrotado en el conflicto, es decir, obligatorio X o bien obligatorio Y. Un ejemplo contribuirá a aclarar la idea de residuo moral y a mostrar la conexión entre conflictos morales y conflictos de derechos. A finales de septiembre del año 2000, una noticia conmovió al mundo. El Tribunal de Apelación de Londres autorizó la separación de las siamesas Jodie y Mary y con ello determinó tácitamente la muerte, el homicidio, dijeron algunas personas, de la pequeña Mary. Más específicamente, las siamesas habían nacido con un solo corazón, un solo pulmón y estaban unidas por un único abdomen. Estos órganos vitales, por decirlo de alguna manera, pertenecían a Jodie. La unión, explicaban los especialistas, ocasionaría que ambas murieran en el corto plazo porque el único corazón no soportaría mucho tiempo mantener con vida los dos cuerpos. Pero separarlas suponía cortar la arteria común, lo cual causaría de forma inmediata e inevitable la muerte de Mary. Cito: sin Jodie, Mary morirá. Con Mary, Jodie morirá. Fin de la cita. Sostuvo uno de los abogados designados para el caso. La situación era dilemática. ¿Se dejaba morir a las dos niñas o se favorecía la vida de Jodie? Los médicos estaban decididos a practicar la cirugía y dejar con vida a Jodie. No obstante, el caso resultaba particularmente complejo, pues los padres, eminentemente católicos, deseaban mantener la unión, aun cuando eso ocasionara la muerte de ambas niñas. Su argumento principal consistía en alegar que no era posible salvar una vida a costa de la otra, pues se habían nacido juntas, dijeron, era por voluntad de Dios. En palabras del arzobispo católico de Westminster, Murphy O'Connor, se pretendía, cito, dejen a las gemelas morir en paz. Fin de la cita. En esa situación, los directivos del hospital sometieron a los tribunales la decisión de separar o no a las siamesas. En primera instancia, se resolvió que debía procederse a la separación. El padre y la madre, sin embargo, impugnaron la sentencia. En apelación, el tribunal invocó una amplia variedad de argumentos jurídicos y morales para emitir el fallo. A lo largo de su argumentación, cada uno de los integrantes del tribunal reconoció la dificultad enorme que suponía el caso. El juez Alan Ward no dudó en decir con palabras temblorosas ante la prensa, cito, en verdad, cada uno de nosotros
ha agonizado ante este difícil caso. Fin de la cita. La decisión final dispuso la separación de las siamesas. Mary murió en la intervención el 7 de noviembre del 2000. Jody es hoy una mujer adulta. Bajo formas diversas, los teóricos del derecho se han ocupado recurrentemente de los conflictos de derechos y de su resolución mediante el método del balance o ponderación. Conste que las expresiones balance y ponderación tienen una base compartida, pues ponderación proviene del latín, donde pondus significa peso. Está claro, sin embargo, que en el vocabulario empleado, los términos peso y balance se usan ambos en sentido metafórico. La metáfora del balance de los derechos reviste en rigor dos formas distintas, aunque conexas. Por un lado, se habla de un derecho que pesa más que otro en una determinada situación de conflicto. Desde esta perspectiva, la imagen es la de un juzgador que pone los derechos en una balanza y determina la manera como ésta se inclina. Por otro lado, se utiliza una versión distinta cuando se habla de un equilibrio o la búsqueda de un equilibrio entre los derechos involucrados. En este caso, la imagen es la de un juzgador que consigue equilibrar la balanza con los derechos en conflicto, calibrándola prudentemente. Ambas formas se asocian, desde luego, a la idea común de medición del peso. Literalmente, decimos de cualesquiera dos objetos, el objeto 1 y el objeto 2, que el objeto 1 pesa más que el objeto 2 si puestos ambos en platos opuestos de una balanza en el vacío, el objeto 1 baja y el objeto 2 sube. Y decimos que el objeto 1 balancea al objeto 2 si en las condiciones apuntadas el objeto 1 y el objeto 2 permanecen en equilibrio. Lo que une a ambas formas de la metáfora es obviamente, la supuesta capacidad del juzgador para determinar el pretendido peso específico de los derechos en conflicto empleando una imaginaria balanza. Definir metáfora con precisión me llevaría más tiempo del disponible en esta ocasión. Los autores que han tratado el tema, además, han dado explicaciones diferentes acerca de lo que da carácter de metáfora a una expresión lingüística. Me bastará con señalar que, en general, cuando hablamos de una metáfora, nos referimos a una frase u oración en la que se usa en sentido figurado alguna palabra o expresión, en tanto que lo demás se emplea en forma no figurada. Por ejemplo, decir que la frase «los derechos tienen peso» es un caso de metáfora. Implica que al menos una palabra, peso, se emplea metafóricamente en ella y que las palabras restantes se emplean en sentido no metafórico. Parece conveniente, creo, buscar una paráfrasis o traducción adecuada para la metáfora del balance. La paráfrasis no será, probablemente, tan rica en insinuaciones como la expresión metafórica sugiere, por lo que se perderán algunos de los efectos logrados sobre el lector, como la sensación de rigor, objetividad y precisión que aquella metáfora genera. La paráfrasis ayudará, sin embargo, a centrar la atención en el área correcta y así es de esperar a entender el sentido encubierto de la metáfora. De este modo, debemos buscar la paráfrasis en términos que consideramos y sabemos realmente significativos. Volvamos entonces al inicio del problema. La idea de derechos en conflicto es en verdad fácilmente aceptable. El derecho de un autor a publicar una idea, por ejemplo, puede entrar en conflicto con el derecho de un grupo religioso a no ser ofendido en sus convicciones más profundas,
o con el derecho de un sujeto determinado a conservar su honor o su reputación moral. El derecho a la huelga de un grupo de operarios puede entrar en conflicto con el derecho de los usuarios de determinados servicios públicos esenciales. El derecho a la salud y a la vida de una madre puede entrar en conflicto con el derecho a la vida del nasciturus. El derecho a la libre información de un medio de prensa puede entrar en conflicto con el derecho a la intimidad o a la imagen de una persona individual. Puede ocurrir incluso que el mismo derecho reconocido a múltiples sujetos, genere conflicto en determinadas circunstancias al no poder ser plenamente ejercido en forma simultánea por todos, como ocurre con el derecho a expresar las propias opiniones o a recibir en ciertas circunstancias atención médica. En esa línea es posible distinguir dos tipos de conflictos de derechos. Primero, conflictos interderechos, esto es, conflictos entre instancias particulares de diferentes derechos. Por ejemplo, el derecho 1 del sujeto 1 versus el derecho 2 del sujeto 2. Y segundo, conflictos intraderechos, esto es, conflictos entre diferentes instancias del mismo derecho. Por ejemplo, el derecho del sujeto 1 versus el mismo derecho del sujeto 2. En cualquier caso, todo conflicto de derechos supone en lo sustancial que puede no ser posible ejercer un derecho sin lesionar el otro. La mayoría de los juristas acepta que cuando dos derechos entran en conflicto, uno de ellos debe prevalecer sobre el otro. Esto no significa, sin embargo, considerar como inexistente, como no consagrado, el derecho no prevalente. Lo que sucede más bien, según se estima, es que bajo ciertas circunstancias, uno de los derechos precede en importancia al otro derecho, aunque bajo circunstancias diferentes, la cuestión de la precedencia puede ser resuelta de manera distinta o inversa. Esto es básicamente lo que quiere decirse cuando se afirma que un derecho prevalece sobre otro o, en el sentido metafórico, que pesa más que otro. En situación de conflicto de derechos, los juristas recurren, en efecto, a la extendida idea de el balance de los derechos. Pero en rigor, la operación de balancear derechos consiste en lo sustancial en establecer un orden de importancia entre los derechos en cuestión, haciendo prevalecer a uno sobre el otro, con base en una estimación específica para el caso concreto. Esta operación permite identificar, ordenar y seleccionar derechos en conflicto en situaciones específicas. La estrategia requerida para resolver conflictos de derecho exige, pues, la ordenación de los derechos en cuestión, lo que supone que un derecho considerado como superior o más importante en base a algún criterio de ordenación prevalece sobre otro, considerado inferior o menos importante. La ordenación de derechos hace posible que el juzgador dé preferencia a cierto derecho sobre otro y de esta manera resuelva el conflicto entre ellos. Dado un conflicto entre los derechos de 1 y de 2, en el caso C, por ejemplo, de lo que se trata es de establecer para ese caso C un orden fundado de prevalencia entre ellos mediante un enunciado estipulativo de la forma: el derecho de 1 prevalece sobre el derecho de 2 en el caso C por la razón R. De este modo, la estrategia incluye 3 operaciones. 1. La identificación de los derechos en conflicto. 2. La ordenación de los derechos identificados. Y 3, no menos importante, la fundamentación de la ordenación establecida. Una excelente explicación acerca de cómo podría llevarse a cabo esta operación fue ofrecida por mi amigo Manuel Atienza.
La contraposición entre el derecho a la información y el derecho a la libre expresión por un lado y el derecho al honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen por otro, señala Atienza, constituye un buen ejemplo de conflicto entre derechos que plantean exigencias incompatibles entre sí en determinados supuestos. En el derecho español, por ejemplo, la Constitución reconoce y protege estos derechos en sus artículos 21, 24 y 18.1. Es obvio, sin embargo, que los tribunales no pueden resolver, subrayo, no pueden resolver ciertos casos simplemente aplicando alguna regla específica previamente establecida, sino solo efectuando un balance entre los derechos en juego. Atienza ofrece algunos ejemplos ilustrativos referidos al problema y muestra la manera como el Tribunal Constitucional Español justificó sus decisiones. Veamos los casos. El caso Paquirri, sentencia del Tribunal Constitucional 231 del año 88. La cuestión se había planteado porque una determinada empresa había comercializado sin la autorización de los familiares una cinta de video que reproducía la acogida del conocido torero español Francisco Rivera Paquirri y su posterior tratamiento médico y fallecimiento en la enfermería de la plaza de Pozo Blanco. La viuda del torero planteó en su oportunidad recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que con tal proceder se había vulnerado el derecho a la imagen y a la intimidad personales. El tribunal entendió que el derecho a la imagen no podía ser objeto de protección por la vía elegida, debido al carácter personalísimo de ese derecho. Sin embargo, el titular del derecho a la intimidad no sería solamente el fallecido, sino también su familia. El tribunal sostuvo que las imágenes reproducidas constituían una intromisión ilegítima en el ámbito de la intimidad familiar del torero, básicamente porque de las imágenes podía inferirse con seguridad que, dentro de las pautas culturales en vigor, ellas incidirían negativamente, causando dolor y angustia en los familiares cercanos del fallecido, y porque tales imágenes no forman parte, dice el tribunal, del espectáculo taurino, de modo que no existe nada que justifique su utilización por mucho que ellas hayan sido emitidas por medios informativos. El caso Friedman, sentencia del Tribunal Constitucional 214 de 1991. En este caso, el Tribunal Constitucional debió enfrentarse a una petición de amparo formulada por la señora Violeta Friedman, basada en las declaraciones realizadas en la revista Tiempo por León de Grell, un ex jerarca de las SS nazis. Declaraciones en las que negaba el holocausto judío, anhelaba la llegada de un nuevo Führer y consideraba al doctor Joseph Mengele como un médico normal, entre otras cosas. La señora Friedman alegaba que tales declaraciones suponían un atentado contra su derecho al honor, ya que toda su familia había muerto en las cámaras de gas por orden del doctor Mengele en el campo de concentración de Auschwitz. El tribunal inició su análisis recordando los dos criterios que caracterizan su jurisprudencia sobre el tema. El primer criterio se basa en la distinción entre libertad de expresión, referida a la emisión de juicios y opiniones, y la libertad de información, referida a la descripción de hechos. La libertad de expresión, decía el tribunal, tiene un mayor ámbito de protección que la de información, pues el requisito de la veracidad solo opera en relación con hechos y no con juicios de valor. El segundo criterio sostiene que el derecho al honor tiene un carácter personal, de manera que su protección es más intensa cuando se trata de el honor de personas físicas y más débil si afecta a personas jurídicas o a colectivos de personas. La utilización de estos dos criterios llevaría en este caso a denegar el amparo, ya que el tribunal reconoce que las manifestaciones de De Grell se inscribían en el ámbito de la libertad de expresión y no se referían a ninguna persona determinada, sino a un grupo, el pueblo judío. Sin embargo, el tribunal concedió el amparo porque a los criterios anteriores añadió uno nuevo, criterio según el cual, cito, la libertad de expresión
no comprende el derecho a formular manifestaciones o expresiones de carácter racista o xenófobo. El caso García, sentencia del Tribunal Constitucional 105 del año 90. El periodista José María García fue condenado por un delito de desacato, delito que en el derecho español se comete al insultar a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas, contra José Luis Roca, presidente de la Asociación Española de Fútbol y diputado de las Cortes de Aragón. García difundió la información de que Roca había cobrado determinadas dietas por supuestos desplazamientos a la ciudad de Zaragoza que, sin embargo, no se habían producido. El Tribunal Constitucional recordó que, según sus propios fallos, el derecho a la información goza de máxima protección cuando la información se refiere a una personalidad pública. Se vincula con la información de una opinión pública libre y quien la difunde es un profesional de la información en el ejercicio de su función. En el caso considerado se daban todos estos requisitos, además del de veracidad, entendida como información comprobada según los cánones de la profesión informativa. Pero el tribunal no amparó a García porque éste había emitido, según dice el fallo, cito, apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto e innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión pública. Fin de la cita. La Constitución, señaló el tribunal, cito de vuelta, no reconoce un pretendido derecho al insulto. Fin de la cita. El caso del arquitecto Concida, sentencia del Tribunal Constitucional número 20 del año 92. Lo que motivó este caso fue la publicación en el diario Baleares de Palma de Mallorca de un sueldo sin firma que decía lo siguiente, y cito, año 1991. El cuarto caso que se produce en Mallorca del síndrome de inmunodeficiencia adquirida lo padece un arquitecto palmesano de Palma, quien convivía desde hace algún tiempo con otro compañero de profesión catalán. Al parecer, el enfermo es LB corta, iniciales, de 39 años de edad. Fin de la cita. El Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo que habían planteado la empresa editora y el director del periódico, los cuales habían sido condenados previamente a pagar una determinada indemnización a las dos personas aludidas indirectamente en el sueldo. El tribunal se basó en dos razones. En primer lugar, dijo, tratándose de la intimidad, la veracidad no es paliativo, sino presupuesto en todo caso de la lesión. Y en segundo lugar, el derecho a la intimidad solo puede ceder frente al derecho a la información si lo difundido afecta por su objeto y por su valor al ámbito de lo público, no coincidente, dice el tribunal, claro está, con aquello que puede suscitar o despertar meramente la curiosidad ajena. El último caso, el caso del cura de Ío, sentencia del Tribunal Constitucional 240 del año 92. En este caso, el diario El País publicó un artículo con estos titulares. Un cura de Cangas de Morrazo, un pequeño pueblo, inicia la cruzada contra los desnudistas gallegos. Garrote en mano, el sacerdote lanzó al vecindario contra un campamento autorizado de nudistas. Fin de la cita. Unos días después, el mismo periódico publicó otro artículo que recogía las declaraciones del párroco de Ío, desmintiendo su presencia en aquella algarada y la confirmación de esa versión de los hechos por parte de los vecinos que explicaron el equívoco señalando que los campistas confundieron en los momentos de tensión a uno de los vecinos con el párroco. A pesar de la rectificación, el cura de Ío promovió con éxito demanda de protección del derecho al honor contra el director del periódico, la autora del artículo y la empresa editora. El Tribunal Constitucional resolvió a favor de estos últimos el recurso de amparo que habían interpuesto, fundamentándolo del siguiente modo. El derecho a la libertad de información, dijo el tribunal,
goza con respecto al derecho al honor de una posición prevalente, pero siempre y cuando la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos de relevancia pública. El tribunal entendió que la información, aunque hubiese resultado falsa, era veraz, porque el alcance del error no afectaba esencialmente al contenido de la información. Al parecer, conste, quien había participado de los acontecimientos había sido el párroco de Viñó y no el párroco de Ío. Y porque el periodista, dice el tribunal, había procedido con la diligencia exigible, pues había contrastado la información, el error había tenido carácter involuntario y había sido prontamente corregido. Además, se trataba también de una información con relevancia pública, tanto por los hechos objeto de la información como por la condición de la persona involucrada en la noticia. Finalmente, a pesar del tono sarcástico adoptado por la periodista, lo allí expresado no podía considerarse como afirmaciones gratuitas o innecesarias, o que hubiese sido formulado con una finalidad meramente vejatoria o de menosprecio. El conjunto precedente de decisiones, dice Atienza, constituye un buen ejemplo de cómo puede operar la racionalidad práctica sin necesidad de partir de una previa jerarquización de los derechos, pero sin limitarse al establecimiento de un mero catálogo de máximas. El tribunal construye, en realidad, auténticas reglas de conducta, aunque ellas no pueden resolver todos los casos futuros de manera indubitada. En ese sentido, el método utilizado por el Tribunal Constitucional podría caracterizarse mediante dos pasos. El primer paso se traduce en la construcción de una taxonomía, de una clasificación que permita ubicar cada caso dentro de una determinada categoría, lo que constituye un primer esfuerzo argumentativo. A partir de los casos examinados, por cierto, es posible distinguir tres tipos de conflicto, según la manera como la colisión tenga lugar. 1, entre el derecho a la información y el derecho al honor. 2, entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Y 3, entre el derecho a la libre expresión y el derecho al honor. A partir de allí, el segundo paso consiste en la elaboración de una serie de reglas de prioridad que no suponen una ordenación del tipo el derecho 1 prevalece siempre frente al derecho 2, sino reglas con un alcance diferente, reglas que podrían expresarse del siguiente modo según Atienza. Regla 1. Cuando existe un conflicto entre el derecho a la información y el derecho al honor, existe una presunción a favor del derecho a la información. Sin embargo, el derecho al honor puede prevalecer si la información carece de relevancia pública o no es veraz. Una información tiene relevancia pública si afecta a una personalidad pública o afecta a alguien que sin serlo desempeña un cargo o profesión de interés público. Una información es veraz si es verdadera o es falsa, pero ha sido obtenida con debida diligencia. Regla 2. Cuando existe un conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, existe una presunción al favor del derecho a la intimidad. Sin embargo, el derecho a la información puede prevalecer si la información tiene relevancia pública o no contradice los usos sociales. Una información tiene relevancia pública si afecta a una personalidad pública o afecta a alguien que sin serlo desempeña un cargo o profesión de interés público. Un hecho no es de interés público sencillamente porque suscita curiosidad ajena. Regla 3. Cuando existe un conflicto entre el derecho a la libre expresión y el derecho al honor, existe una presunción a favor del derecho a la libre expresión. Sin embargo, el derecho al honor puede prevalecer si lo expresado afecta a personas determinadas o determinables o se trata de manifestaciones de carácter racista o xenófobo. Las reglas precedentes, dice Atienza y concluye, constituyen un conjunto de soluciones fragmentarias, incompletas y abiertas, y muchos de los conceptos a los que se aluden ellas necesitan ser desarrollados. Además, algunos de los criterios establecidos son sencillamente discutibles y quizás resulten abandonados con el tiempo. Nada de esto, sin embargo, añade Atienza,
priva al procedimiento de racionalidad, pues las decisiones mantienen entre sí un considerable grado de coherencia. Se fundamentan en criterios que pretenden ser universalizables, producen consecuencias socialmente aceptables y no contradicen ningún extremo constitucional. Por otro lado, las soluciones ofrecidas no representan simplemente soluciones para un caso, sino que pretenden servir como pauta para futuros casos y como tales constituyen un mecanismo de previsión jurídica. Por último, por tratarse de decisiones fundadas, pretenden ser intersubjetivamente válidas y por consiguiente pueden ser criticadas y eventualmente modificadas. Regresemos a la cuestión central del ejemplo propuesto. En caso de conflicto entre el derecho a la información y el derecho al honor, ¿en qué circunstancias prevalece uno sobre el otro? La respuesta a esta pregunta depende obviamente de nuestras valoraciones de las distintas circunstancias que deberían ser tomadas en cuenta. Desde luego, no todas las circunstancias posibles son relevantes para nuestro problema y la selección de las circunstancias relevantes es un problema valorativo. Si ciertas circunstancias parecen totalmente irrelevantes para el problema, ello sucede solamente porque existe un consenso más o menos unánime en un determinado grupo social acerca de ciertos valores, hecho este puramente contingente. Para simplificar, consideremos como relevantes para el problema planteado las tres circunstancias siguientes. Primero, que la información sea de relevancia pública. Segundo, que la información sea veraz. Y tercero, que la información sea injuriosa. Yo llamaría, siguiendo el modelo de Alchurrón y Bulligin, universo de propiedades al conjunto de todas las circunstancias o propiedades relevantes para el problema. En este caso, la relevancia pública, la veracidad de la información y el carácter injurioso. Por cierto, la ausencia de una propiedad equivale a la presencia de su propiedad complementaria. La propiedad complementaria es la negación de la propiedad en cuestión. Por ejemplo, la relevancia es la propiedad complementaria de la irrelevancia y viceversa. En atención a las circunstancias mencionadas, es posible construir una tabla que presente gráficamente todos los casos posibles, cuyo conjunto yo llamaría universo de casos. Dado que en el supuesto considerado existen 3 circunstancias o propiedades relevantes, tendremos 8 casos posibles integrando el universo de casos, por aplicación de aquella fórmula según la cual se eleva la base 2 a la n potencia, donde n vale 3 en este caso, y resulta que el número de casos es igual a 8. El universo de casos tendrá 8 casos. La presencia o la ausencia se indica con el signo positivo o negativo. Tienen ustedes ante sí la tabla con los 8 casos del universo de casos. En el caso 1, la información es relevante, veraz e injuriosa. En el caso 2, la información no es relevante, es veraz y es injuriosa. En el caso 3, la información es relevante, no es veraz y es injuriosa. En el caso 4, la información no es relevante, no es veraz y es injuriosa. En el caso 5, la información es relevante, es veraz y no es injuriosa. En el caso 6, la información no es relevante, es veraz y no es injuriosa. En el caso 7, la información es relevante, no es veraz y no es injuriosa. Y en el caso 8, la información no es relevante, no es veraz y no es injuriosa. Debemos considerar ahora cuáles son las respuestas posibles al problema planteado. La solución de un conflicto de derechos consiste en que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, se establece entre los derechos en cuestión una relación de prevalencia condicionada. La determinación de la relación de prevalencia condicionada consiste en que, tomando en cuenta el caso,
subrayo, tomando en cuenta el caso, se indican las condiciones bajo las cuales un derecho prevalece sobre el otro. Bajo otras condiciones, es decir, en otro caso, la cuestión de la prevalencia puede ser resuelta inversamente. Así, necesitamos establecer cuáles son las respuestas concretas al problema planteado. Repasemos para ello muy rápidamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. El tribunal ha establecido a este respecto dos respuestas básicas, a saber, 1, cito, la libertad de información como regla general debe prevalecer siempre que la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos públicos que son de interés general por las materias a las que se refieren y por las personas que en ellas intervienen. 2. No pueden entenderse protegidas las libertades de expresión e información aquellas expresiones o manifestaciones que resulten formalmente injuriosas o despectivas, y ello equivale a decir que estos derechos no autorizan el empleo de apelativos injuriosos utilizados con fines de menosprecio, puesto que la Constitución no reconoce ni admite el derecho al insulto. Fin de la cita. Propongo reformular las respuestas del Tribunal Constitucional del siguiente modo. Regla 1. Si la información es injuriosa, el derecho al honor prevalece sobre el derecho a la información. Regla 2. Si la información no es injuriosa y además carece de relevancia pública o no es veraz, el derecho al honor prevalece sobre el derecho a la información. Regla 3. Si la información tiene relevancia pública, es veraz y no es injuriosa, el derecho a la información prevalece sobre el derecho al honor. En términos formales, tienen la representación al pie de la pantalla. De manera que la regla 1 resolvería los casos 1, 2, 3 y 4, los casos en que la información es injuriosa. Asignando prevalencia, el córner indica cuál es el derecho prevalente, asignando prevalencia al derecho al honor sobre el derecho a la información. Mientras que la regla 2 resolvería los casos 6, 7 y 8, los casos en que la información no es injuriosa y además no tiene relevancia pública o no es veraz, asignando la misma prevalencia anterior. La regla 3, finalmente, resolvería el caso 5, el caso en que la información tiene relevancia pública, es veraz y no es injuriosa, asignando ahora prevalencia al derecho a la información sobre el derecho al honor. La correlación de casos y soluciones la tienen ustedes en la tabla. En esa matriz figuran, a ver si encuentro el apuntador. Sí. En la matriz figuran en las columnas de la izquierda los 8 casos posibles del universo de casos, en función de este universo de propiedades. Las 3 columnas siguientes corresponden a las reglas establecidas, regla 1, regla 2 y regla 3. En las intersecciones de una línea correspondiente a un caso con las columnas de cada regla, se colocan las soluciones que se hallan en la misma columna. Las soluciones que se hallan en la misma columna son las que se infieren de la regla a la cual corresponde la columna, y las soluciones que se encuentran en la misma línea son las soluciones del caso en cuestión que se infieren del sistema. Como puede verse, los casos de conflicto de derechos son, en su mayoría, casos difíciles, y su resolución exige establecer cuál de esos derechos debe ser elegido como el más importante, consideradas todas las circunstancias relevantes. Si bien es cierto que la decisión judicial siempre se basa en derechos preexistentes, esto no significa que no haya elección alguna por hacer.
existe una, y subrayo, existe una verdadera elección que efectuar entre derechos que compiten entre sí. Y en la mayor parte de los casos, la elección resulta dudosa y opinable. De este modo, la resolución de un conflicto de derechos supone una muy alta dosis de discreción judicial, entendida ella como la posibilidad de elección entre diferentes opciones igualmente válidas o admisibles. La discreción presupone, por definición, la existencia de un ámbito en el que el derecho deja un margen de libertad al juzgador para determinar estándares que guiarán su decisión. No obstante, aunque la discreción suponga la ausencia de una respuesta jurídica unívoca para la resolución de un determinado supuesto, la actuación discrecional sigue estando sujeta a estándares de racionalidad y justicia. Como bien dice Ronald Dworkin, cito, la palabra discreción no equivale a libertad sin límites y no excluye la crítica. Fin de cita. En definitiva, si la decisión no es arbitraria, y no tiene por qué serlo, estará guiada por estándares valorativos, sociales, políticos y económicos, a la luz de los cuales se aprecian y sopesan las consecuencias de la elección. Estos criterios adicionales son los que con frecuencia dan fundamento a la decisión. Y concluyo con palabras de Hart. Cito, los poderes de los jueces son intersticiales y están sujetos a muchas restricciones. A pesar de ello, tales restricciones desaparecerán en aquel punto en el que el derecho no acierte a imponer alguna decisión como la decisión correcta. En ese punto, el juez, para decidir el caso, debe ejercer su poder de creación de derecho, aunque no debe hacerlo arbitrariamente. Es decir, debe siempre tener razones generales que justifiquen su decisión y actuar como lo haría un legislador consciente, decidiendo según sus propias creencias y sus propios valores. Muchas gracias por la atención. Vamos a hacer un receso de 10 minutos para volver enseguida, ya que estamos un poco atrasados con el horario. Los que no firman.